Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí, como cada domingo, a conocer un poquito más de historia de esta ciudad, con Juan Reyero, nuestro historiador. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, gracias de nuevo, por un día más estar aquí con vosotros. Ah, no te preocupes, a ti por darnos la información que vas a compartir, que siempre tiene su valor. Hoy, ¿qué edificio nos traes? ¿Qué trozo de historia nos traes? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar un minuto sobre el famoso, el Gran Théâtre de Burdeos, nuestra gran ópera de Burdeos, que es el edificio mágico de la ciudad. Y vamos a dar un poco de reseña útil para que sepamos un poco el por qué hay un edificio así en un sitio como ese. Ok, porque está situado ¿dónde de la ciudad? Bueno, se encuentra entre la Cour de l'Intendance, se encuentra muy cerca del río y se encuentra junto bueno, donde estaba el antiguo templo romano de la ciudad, los famosos los pilares de Tudela, pero bueno, que Luis XIV, rey de Francia, muchos años con anterioridad, va a destruir ese edificio, del cual no queda nada, pero tenemos el teatro construido en ese lugar, en ese asentamiento. Ok, perfecto, porque es el primer teatro que tiene la ciudad o ya tenía otro. Bueno, realmente no es el primer teatro de la ciudad, es el primer gran teatro de la ciudad, pero anterior a ese, en 1635, se construyó un pequeño teatro en la antigua sala del juego de la pelota. El juego de la pelota era un deporte muy típico de la Francia del momento y se aprovecha esa pista, casi como de frontón, se aprovecha para construir un teatro. De todas formas, ya en 1735 se construye un teatro junto al antiguo ayuntamiento de la ciudad. ¿Dónde estaba ese ayuntamiento? Donde actualmente se encuentra la puerta de la Gran Campana. Ahí se va a construir lo que actualmente sería la puerta de la Grosse Cloche y la Cour de Victor Hugo. Se construirá un teatro que, bueno, que saldrá en un incendio, totalmente se va a perder, va a salir ardiendo en un incendio y se decide construir, bueno, en el año 1760, un nuevo teatro temporal que se va a construir cerca de la Cour de l'Intendance, donde actualmente se encuentran los cines que pone Le Théâtre Français, cerca de Grand Somme y Gambetta. Bueno, ahí va a haber un dato temporal, el tiempo que se construye nuestra nueva ópera de la ciudad. Ok, ¿y cuándo comienza a construirse esa gran obra? Bueno, la ópera empieza en 1773. Primero hay un concurso público. Tener en cuenta que el gobernador en ese momento, que va a ser Louis-François Arnand, va a elegir a su propio arquitecto, es decir, el arquitecto que le está construyendo su casa en París, es el que él va a elegir para que gane ese concurso público. Este arquitecto se llama Victor Louis. Y Victor Louis va a construir un templo neoclásico, es decir, va a ser como el templo a las artes escénicas y a la lírica de la ciudad, por eso tiene la forma de un templo romano con esas columnas, y bueno, va a ser un proyecto muy aplaudido. Las obras, primero, va a tener una duración aproximadamente de 3 años, eso es lo que dice el arquitecto, pero finalmente va a durar 7 años la obra. Ostras, Empieza con el rey Luis XV de Francia, que incluso como va a ser tan cara construir esa obra, cada 2 por 3 van a necesitar dinero y el rey de Francia va a donar todo el terreno que había junto al famoso el Château Trompet, que era esa gran fortificación que habría sobre Cancons. Por lo ok. cual, todas las casas que hay detrás del teatro a la orilla del río, son edificaciones que al vender esos terrenos, con ese dinero, se va a ir financiando la construcción del teatro. Ok, y bueno, me imagino, me has dicho, hay un decala de 3 años a 7 años. Eso significa que hubieron muchos inconvenientes, me imagino, ¿no? Bueno, sí, sí, muchísimos. Tener en cuenta que cuando se empieza la obra del teatro no se planifica hacer un importante estudio del subsuelo. Por eso cuando empiezan a hacer la base para levantar el edificio, se dan cuenta que en la parte delantera, lo que actualmente hoy sería la Place de la Comédie, aparecen los restos, las bases del antiguo templo romano, por lo cual hay que sacar todos esos bloques de piedra para hacer la cimentación. Pero en la parte trasera de la ópera se dan cuenta que el suelo era un suelo muy arcilloso, por lo cual se tiene que utilizar la misma técnica que se utilizará en el puente de piedra, es decir, se tiene que colocar una serie de troncos de árboles en el suelo y un montón de piedras para nivelar el terreno y para convertir ese terreno tan poco sólido de limo, convertirlo en un terreno sólido para edificar el gran teatro. No, no, efectivamente va a haber muchísimos problemas. Después también otro problema es que el rey de Francia, Luis XV, va a morir
el 10 de mayo de 1774, por lo cual, muerto el rey que haya aprobado ese teatro, va a ser un gran problema porque Francia va a venir por un periodo de un poco de depresión, cambian al ministro de Finanzas, el nuevo ministro de Finanzas va a cortar toda la ayuda económica a la ópera de Burdeos, pero también a muchas obras que se hacen en París. El arquitecto Víctor Luis tiene que ir a París para poder reclamar al nuevo ministro de Finanzas que por favor dé dinero para hacer la ópera. El ministro accede con una tutela económica, es decir, se va a supervisar de moneda a moneda en qué se invierte cada dinero, y bueno, y al final la obra puede seguir. Pero al igual que pasa con el Puente de Piedra, que hablamos la semana pasada, como hacía falta dinero para terminar la obra, el ayuntamiento llama a la comunidad de comerciantes y a la gente rica de la ciudad. Por lo cual, a cambio de poner el dinero suficiente para terminar la reforma del teatro, estos comerciantes y estos empresarios pueden poner negocios dentro del teatro. Por eso hoy en día el teatro tiene una serie de galerías porticadas a cada lado. Todo eso sería un pequeño centro comercial. A todo eso también hay que unirle que el arquitecto Víctor Luis va a tener una guerra abierta contra el gobierno de la ciudad. Sobre todo van a ser contra los altos tribunales y el Parlamento. Por lo cual, durante toda la construcción, el gobierno va a poner de la ciudad, los jurados van a poner impedimentos ante toda la obra. Sí, va a ser una guerra de intereses alrededor del edificio del teatro. Ok, ¿y es verdad que hay alguna referencia en cuanto a la francmasonería? Tema que, por cierto, en algún momento entraremos mucho más en profundidad. No, la francmasonería fue muy importante en ese momento. En el siglo XVIII tenéis que tener en cuenta que la palabra masón, la palabra albañil, viene de la construcción. Y aquí se está haciendo una gran construcción que es la ópera. Por eso, en 1766, frente a todos los problemas que he contado, se empieza a abrir un poco el horizonte. ¿Por qué? Porque la construcción del teatro es visitada por una persona importantísima que es Felipe de Orleans, que es el gran masón de la Gran Logia de Francia. Por lo cual, Felipe de Orleans visita el teatro. Víctor Luis era también un masón, muy importante, el constructor de la ópera, y se hace un ritual como la colocación de la primera piedra, aunque no era la primera piedra, porque estos son años después del inicio de la construcción, pero como la primera gran piedra simbólica, y por la noche del 13 al 14 de abril, se coloca una piedra con una gran parafernalia y va a ser la piedra angular del teatro. Así que sí tiene que ver. Después también hay una cosa, después de todo esto, vuelven a cambiar al ministro de Finanzas. Y el ministro del reino va a ser Cluny. Y Cluny anteriormente fue intendente de Burdeos, por lo cual era una persona que va a poner mucho, digamos que va a ayudar mucho a la ciudad a conseguir el dinero para terminar la obra. Pero sí, como he dicho, Burdeos tiene que aceptar la ayuda de privados. Y muchos de estos comerciantes privados que ponen el dinero, como hemos dicho, van a ser masones. Ok, perfecto. Bueno, ¿hablamos de la inauguración del teatro? ¿Va a ser una gran fiesta o cómo? Imagino que Bueno, sí, ¿no? imaginar que después de tantos años, la gente, el día que se inaugura el teatro, el 7 de abril de 1780, la ciudad se pone patas arriba, imaginar todo el mundo alrededor de la plaza para ver todo ese ritual de toda esa parafernalia, toda esa procesión de gente rica con sus carrozas que van a ir a la puerta del teatro. Imaginar que originalmente el teatro no tenía esas escaleras, por lo cual estaba hecho para que los coches y los carruajes pudieran entrar por la logia del teatro y evitar la lluvia. A imaginar con toda la gran solemnidad se inaugura el teatro con la ópera de Thalía. Thalía era la viuda del rey de Judea y cuando su marido muere ya se convierte en la reina regente de Judea, y la ópera va a canalizar, ¿no?, todas esas intrigas palaciegas que va a haber alrededor de esta reina. Igual las mismas intrigas palaciegas que va a haber alrededor de la construcción de la ópera. Y una cosa muy importante, en la inauguración de la ópera no acude el arquitecto Víctor Luis. Era tan la confrontación que habría entre el arquitecto de la ópera y el gobierno, el ayuntamiento, los jurados, los que rigen la ciudad, que el arquitecto ni se presenta ni va a ser nombrado durante la inauguración. Hola. Es decir, los mismos jurados que están malmetiendo al arquitecto y durante años le han puesto palos en las ruedas cada 2 por 3,
son los que en la inauguración van a recibir toda esa simpatía, todas esas felicitaciones, es decir, los que impidieron levantar el edificio al final son los que van a pasearse en esa multitud, ¿no? Como diciendo, Favorable y tal, ¿no? Como gracias a casi diciendo nosotros. que Claro. gracias a nosotros, cuando el propio arquitecto ni siquiera pudo aparecer en la inauguración. Ya ves. ¿Y qué quería plasmar el arquitecto en el edificio? Porque el edificio en sí es alucinante en cuanto al detalle, en cuanto a todo. Bueno, sí, sí, el arquitecto, realmente como hemos dicho, Víctor Luis era un masón y él va a tener en la mente una transición, es decir, la transición de la luz a la oscuridad a la claridad. Es decir, cuando uno se pone enfrente de la Plaza de la Ópera, que por cierto, cuando se inauguró la Plaza de la Ópera, faltaban 4 de las esculturas que hay encima en la terraza principal de la ópera. Son las 4 centrales que no dio tiempo a acabarse. Pero bueno, ¿Por qué? cuando se inaugura la ópera, el arquitecto lo que quería hacer es que uno entra en la gran plaza de la Comedia con esos edificios de piedras claras alrededor. Imaginar un día de sol en Burdeos cómo se ven de claro esos edificios y de repente accede a un hall de entrada rodeado con una serie de columnas, como si fuese un bosque de columnas, con un techo plano muy bajo, es decir, como de repente entra a una oscuridad, a una zona como de vacío, que da paso a la gran escalera, ¿no?, imperial francesa doble, con toda una serie de lucernarios alrededor de lo natural. Es decir, efectivamente es como el paso de un ritual a la oscuridad, ¿no?, de la oscuridad a la luz. Es decir, de la falta del conocimiento a las artes. ¿Y cuáles son las artes más perfectas? El arte cantada, la ópera, la música. Es decir, a la sala que hay al interior. Ok. ¿Y la fachada qué nos cuenta? Porque la vemos como columna romana, vemos estatuas. Todo el mundo que nos Bueno, ve nos asombra ese teatro, es algo alucinante. Bueno, efectivamente, la fachada hay 12 grandes columnas corintias y eran para resguardar a todos los carruajes y es muy curioso porque podemos ver a las 9 musas, ¿vale? Las 9 musas, las musas de Apolo. Hay que tener en cuenta que la ópera cuando se levanta es una apoteosis al dios Apolo. Ok. Apolo es el dios de las artes. Apolo con su carro todos los días saca el helio, es decir, sale Apolo con el sol, se hace la mañana. Es decir, por eso al rey de Francia, al rey Sol, se representa con los atributos de Apolo. Cuando uno va a Versalles, ve esos resplandores, esos soles por todas partes. Porque al igual que Apolo se levanta, sale el día, cuando se levanta el rey, se levanta la nación. Por eso era muy importante el ritual de despertar del rey. Y todo eso se ve plasmado en la logia. Cuando uno pasa por debajo de las columnas y ve los techos, esos techos pueden ver que se ve la cara de Apolo, el resplandor del sol de Apolo, y se ve la lira, que era el símbolo de Apolo, el símbolo del arte, menos en el plafón del centro, encima de la puerta principal, que se ve el anagrama del rey de Francia. Son las 2 Ls trentadas del rey Luis XVI de Francia. Hay que imaginar que la ópera se inaugura en 1780 bajo el reinado de Luis XVI y de la reina María Antonieta. Y arriba están las musas de Apolo, y son las musas y son las 4 diosas. Las musas son Euterpe, la diosa, bueno, la musa de la música, ¿Sí? Urania, de la astronomía, Calíope, de la poesía, Persíchoe, de la danza, Melfone, de la tragedia, Talía, de la comedia, Polinia, de la retórica, Erato, de la poesía, y Clio, de la historia. Y las diosas son Venus, la diosa del amor, Juno, de la fertilidad, y Minerva, la diosa de la guerra. Y son los atributos, ¿no?, y están representadas con sus atributos y es muy fácil identificarlas. Ok, perfecto. Me imagino que todo ese esplendor de fachada lo podemos encontrar también en el interior, no escatimaron en gastos. Para nada, no. Tiraron la casa por la ventana, fue una ópera muy cara. Imaginar, el arquitecto va a diferenciar 2 ambientes dentro del teatro. Vamos a ver, el ambiente público, que son esos espacios, todo el ambiente mineral, se llama así, porque están todos hechos en piedra, y el ambiente vegetal, que es el interior de la sala propia de la ópera. ¿Por qué es vegetal? Porque todo está hecho de maderas y de tejidos y los decorados en cartón piedra. Por lo cual, imaginar todos esos decorados dorados en azul imperial y en pan de oro, claro, imaginar también que era una cosa muy importante. El interior de la sala, que no haya entrado dentro de la ópera, puede ver que no hay ventanas. Y la pregunta es, ¿cómo en el siglo XVIII se ilumina una ópera? Porque imaginar que los músicos tendrían que ver, el público tendría que ver esos efectos dentro de la ópera.
Lo que va a hacer el arquitecto va a hacer una cosa fuera de lo normal, y es que en vez de colocar una gran lámpara en medio de la ópera, va a colocar debajo de la cúpula, en toda la moldura que hay alrededor, una serie de velas, ¿no?, dentro de unos apliques, por lo cual esas velas van a proyectar la luz a la cúpula. Y también en todas las columnas que hay alrededor de la sala se colocan una serie de candelabros. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Lo que se quiere evitar es que caiga el goterón de cera a las pelucas de la gente que asistía a las óperas. Eso era una cosa muy normal, estar en mitad de la ópera y que te empezara a caer cera. Imaginar esas pelucas que se prendían muy fácilmente, o una vela que caía, el edificio podía totalmente salir ardiendo. Por eso muchas veces en estas óperas en el siglo XVIII las entradas más baratas eran justamente las que estaban debajo de las grandes lámparas, porque además te caía el goterón de cera. Claro, después de eso se va a poner una iluminación de candiles, ¿no?, de candiles de aceite de pescado. Después viene la lámpara, el candil de gas propio que se veía en el siglo XIX, que se va regulando. Después se mete el candil de gas y después se mete el gas ciudad en 1853. Y no será hasta final del siglo XIX cuando la ópera no va a tener una iluminación eléctrica. Tener en cuenta que la lámpara que hay en mitad de la escena hoy en día, la gran lámpara de cristal que fue hecha en París, pesó y pesa 1,2 toneladas, una tonelada casi media, pesa la lámpara, es enorme, es de cristal de Bohemia, son cerca de 400 puntos de luz. Esa gran lámpara se coloca en 1719, es decir, es muy moderna la colocación de la lámpara. Entonces sí, todo imaginar esculturas, la boiserie y otra cosa muy interesante. La ópera de Burdeos es muy conocida porque es de las grandes óperas en Europa que nunca sufrió un incendio, por lo cual los decorados son los originales del programa que diseña el arquitecto Víctor Luis. Lo más normal que estas óperas, imaginar vela que se cae, imaginar los telones en terciopelos, los decorados en cartón piedra, imaginar todo el patio de butaca, efectivamente, en madera y en terciopelo. Imaginar las vigas, vela que se cae, edificio que se pierde. Claro. Por eso en Europa la grande ópera se tienen que rehacer en el siglo XIX. Esta ópera estaba muy bien construida, trabajaron muy bien la gente que se dedicaba a apagar y a encender velas y por eso nunca tuvo ningún incendio. Ok, perfecto. Un buen sistema de iluminación tuvieron. Totalmente, sí, sí. Okay, la gente pagaba por una calidad, ¿eh? Y la calidad se va a ver reflejada en la obra en general. Claro, claro, está claro. Bueno, y como colofón, hablamos del techo. Bueno, el techo de la ópera, que no haya podido entrar, y si no, es una visita obligada ver el techo y el interior de la ópera de Burdeos, como no puede ser menos, en la apoteosis también Apolo y a su musa. ¿Qué es lo que se refleja en el techo? Bueno, en el techo primero se encuentra la alegoría de la ciudad de Burdeos. Es una mujer mirando hacia el cielo, se diferencia porque tiene sobre la cabeza las 3 medias lunas y esa señora está levantando la ofrenda que la ciudad de Burdeos está haciendo al dios Apolo y a su musa. Y al lado, la alegoría de Burdeos se encuentra protegida por la alegoría del gobierno y de la sabiduría, que con un escudo protege a la ciudad. Al lado también se ve el ritual, ¿no?, de la ofrenda, se ve a un sacerdote dentro, cómo van asesinando a un buey, en la víctima del que se inmola, ¿no?, de este sacrificio, y al lado, por supuesto, Mercurio va un poco a bendecir la cena. Al lado de esta cena se encuentra la alegoría de la economía de la ciudad. Es decir, se ve unos portalones del puerto con una serie de personas que están trabajando carriando mercancía, se ve un comerciante con 2 esclavos negros, es de las pocas veces que se representa la esclavitud de forma tan abierta, se ve 2 esclavos negros y un comerciante, el símbolo de la riqueza. Hay que imaginarnos que en ese momento Burdeos, después del puerto de Londres, era el segundo mejor puerto de Europa. Imaginar, por eso se ven en el techo, se ven una serie de barricas, una serie de recipientes y tal. Estos esclavos, se ven unos loros tropicales, se ve un guepardo, imaginar todos esos animales del comercio internacional. Claro. Y al lado, en medio casi de la cúpula, se ve Apolo en el cielo rodeado de su musa. Es decir, Apolo acepta la ofrenda que la ciudad le está haciendo. ¿Y qué le ofrece?
un templo que es la ópera. Por eso en el techo también se ve reflejado, a modo como si fuese de la construcción, se ve el templo y se ve la alegoría de las artes, de la cantería, de la carpintería, de la pintura y el busto del rey de Francia que se va a llevar también. Y es también muy curioso porque en el techo también se ve la alegoría del río y hay una señora que va echando una cántara de agua y esa cántara de agua va cayendo encima de unos anfibios, de unos personajes que van, ¿no? Van como echando el agua, intentando no recibir ese agua, y es la guerra entre la Garona y su desembocadura en el Atlántico. Es decir, son las grandes mareas que se viven en la ciudad. Y sobre todo muy curioso porque esa alegoría del río va sentada sobre unas rocas que representan el Pirineo. No hay que olvidar que la Garona, el río, nace en España, nace en el Valle de Arán, por lo cual nace en el Pirineo y también se ve reflejado en el plafón. Y tenéis que tener en cuenta, el techo fue maravilloso, pero fue una cosa única. Pero imaginar con todo ese humo de vela lo que va a sufrir. Por lo cual, tener en cuenta que en 1799, 19 años después de la inauguración del teatro, se tiene que pintar un nuevo techo, porque no va a sufrir solamente del humo de las velas, sino el calor de la vela va a hacer que todo el techo en madera se empiece a resquebrajar. Después, imaginar con otras velas, aunque sea de gas, se tiene que hacer un nuevo techo en 1818, un nuevo techo en 1833 y un nuevo techo en 1955, que lo que se decide es, según unos grabados del proyecto del techo original, es rehacer el techo como realmente Víctor Luis diseñó el teatro. Por lo cual, el techo que nosotros vemos actual es una recreación que se hizo en el siglo XIX, después de varios techos, se volvió al estado original. Pero no es el techo original de cuando se inauguró el edificio. Ok, perfecto. ¿Eso significa que eso es la evolución que ha tenido el teatro desde entonces? ¿O ha tenido otras evoluciones? El teatro va a tener muchas evoluciones, sobre todo en el siglo XIX. En la época de Víctor Luis, sobre todo, se va a decidir derribar, cuando uno pasea o entra en el teatro, encima de ese hall hay una gran sala, que era una antigua sala de conciertos. En la época de Víctor Luis, lo que se pone más de moda que los conciertos son las reuniones aristocráticas y sobre todo lo famoso el baile. Por lo cual Víctor Luis decide derribar la antigua sala. Era una sala altísima, también era tan alta que las columnas del hall de entrada empiezan a ser perjudicadas y deciden hacer una sala muy baja para hacer el baile, una sala de banquetes. Pero bueno, en época de Napoleón III se va a hacer otra gran reforma, que es la que nos ha llegado a nuestros días. Cuando uno visita la ópera o va a una ópera y en el descanso se toma la copa de champán en la gran sala de la primera planta, ese es un proyecto de época de Napoleón III y de su mujer, la andaluza Eugenia de Montijo. Y lo que hacen una gran sala de banquetes que incluso la gente muy rica de la ciudad podía alquilarla para realizar el banquete de boda o las fiestas privadas ahí dentro. Es una sala espectacular. Lo que Napoleón III intenta es hacer un gran salón de baile al estilo del Palacio de las Tullerías de París, pero vuelve a aumentar un poco el techo para que también sirva la acústica a una pequeña sala de ensayo o sala de audiciones. Pero sí, lo que actualmente tenemos nosotros en la sala principal de la primera planta se construye en época de Napoleón III al final del siglo XIX. Ok, perfecto, Juan. Pues una vez más, darte las gracias. Hemos vuelto a viajar en la historia de la ciudad. Hemos visitado el teatro de Bordeos, que realmente es un edificio emblemático. Es muy interesante, Juan. Hay una cosa muy interesante para terminar, y es que uno no puede olvidar que la Ópera de Burdeos fue 3 veces en la historia la sede de la Asamblea Nacional de Francia. La primera fue la Gran Guerra Franco-Prusiana, Napoleón III cae y desde la ópera de la ciudad se va a instaurar la Tercera República Francesa, aquí en Burdeos. La siguiente vez va a ser durante la Primera Guerra Mundial. El gobierno de París baja a Burdeos y aquí va a estar resguardado y la ópera va a servir como hemiciclo a la Asamblea Nacional. Y la tercera vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis conquistan el norte y el centro de Francia. El gobierno, como al igual va a pasar en España con las Cortes de Cádiz, de que llega de Madrid a Cádiz, pues aquí el gobierno de París va a empezar a bajar al sur de Francia y llega a Burdeos.
y se reúnen en corte dentro de la ópera. Por lo cual es muy curioso que 3 veces el centro político de Francia va a ser nuestra ópera. Y nuestra ópera, no sé, eso muy poca gente lo sabe y es una cosa bastante curiosa, es que el propietario de la ópera no es el ayuntamiento. Como durante la Revolución Francesa los hospitales y los hospicios de la ciudad van a ser muy perjudicados, en el siglo XIX se decide dar todo el beneficio y la propiedad de la ópera a la fundación que llevan los hospitales de la ciudad. Por eso la propiedad de la ópera lo tiene el servicio médico de Burdeos, es decir, la red hospitalaria de Burdeos, que lo tiene cedido al ayuntamiento de la ciudad por 99 años, por €1 al año de carácter simbólico. Pero la ópera, el edificio, no pertenece al ayuntamiento, pertenece a la Sociedad de Hospitales de la región de aquí de Burdeos. Ok, pues nos has dado un claro ejemplo de que el arte y la cultura también hace parte de nuestra salud. Sí, muchísimo. Es muy importante O sea, tenemos estar que tener... sano físicamente como Claro, como intelectual. mentalmente, claro, mentalmente, intelectualmente. Perfecto, pues Juan, te doy las gracias una vez más, gracias por este momento. Te vemos la A semana que vosotros, viene y la semana que viene. yo sigo estando anodado con tus historias. Así que, por favor, no te pares, sigue dándonos buenos consejos y buenas informaciones. Continuaremos la semana que viene, Juan. Venga, perfecto, gracias. Te mando un Muchísimas saludo. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.